hay un poco de desorden en la tienda de Fuerza Popular, ¿o no? ¿Qué tal, Mijael? Buenas noches. Yo creo que respecto al tema de Yesenia Ponce, con lo último que se ha venido conociendo, yo creo que tenemos que volver a su denuncia a plantearla nuevamente en la Comisión de Ética. Yo creo que los hechos ameritan que así sea, y se haga una evaluación de los últimos acontecimientos y se tome la decisión que corresponda en la Comisión de Ética. ¿Pero usted qué piensa? A título Yo personal, pienso que es cochoso el tema, ¿no? yo pienso que lo que se ha visto estos últimos días es de que en realidad pues no se sustenta los estudios que ha llevado a cabo, porque veo que los compañeros de estudios no existen, son nombres tampoco, ficticios. ¿No? Anoche acabo de ver un programa de televisión donde los profesores que están en sus certificados, ninguno ha sido profesor. Entonces yo creo que eso amerita en forma inmediata una investigación. Así es, y que como primer caso vuelva nuevamente a ética y se haga la investigación como corresponde. Pero hay congresista un argumento que le planteo que es bien sencillo, ¿no? Imagínese que a usted mañana alguien le dice, no, el congresista Becerril no ha ido a la universidad, y lo denuncian públicamente. Yo me imagino que lo primero que usted haría es ir a su casa, tomar una foto, su diploma y subirla a internet. No, ahí está, listo, se acabó el problema. Digamos, es una mentira muy fácil de desbaratar si es que fuese mentira la que la congresista Ponce está dejando correr, ¿no? Sí, por eso yo creo con todos los hechos que conocemos al día de hoy, como repito, tiene que volver a evaluarse este tema en la Comisión de Ética. Eso es lo que corresponde. ¿Y en la sesión pasada qué pasó? Lo que pasa es que en ese momento estaban analizando el pago de 10.000 soles que se habían hecho. Quien lo denuncia manifiesta de que un día determinado ella le dio los 10.000 soles. Cuando se ve la fecha en realidad, resulta que ese día Yesenia Ponce no estaba acá en Lima, donde supuestamente había dado el dinero. Ella estaba en su región. O sea, sobre ese tema hubo ahí una inconsistencia. Pero yo ya no quisiera evaluar lo anterior. Yo creo que lo que conocemos ahora es clarísimo. Y bueno, pues las cosas en su real dimensión. Ameriten en realidad, como te digo, de que se vuelva a ver su tema en ética. Y eso es claro y contundente. Pero congresista, más allá de lo que pueda pasar en la Comisión de Ética, ¿qué va a pasar en Fuerza Popular? ¿La van a llamar a disciplina? Porque finalmente el daño que le hace la congresista es a todo el partido, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, quien tiene que ver ese tema, sí, es la Comisión de Ética. Y ahí tiene que evaluarse todos los hechos nuevos, y a partir de ahí seguramente se tomarán decisiones en la bancada, porque ella no es militante del partido. Respecto al colega Edwin Vergara, sí, que también es grave lo que se le ha imputado, ¿no? Es grave, pero hay que resaltar que inmediatamente el congresista ha hecho lo que tiene que hacer, lo que hacen las personas de bien. En primer lugar, ha pedido que se le levante el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, el secreto tributario, hasta la reserva bursátil. Entonces, por ahí comienza bien. En segundo lugar, ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, un gesto muy importante. Y también ha pedido ser suspendido de su militancia en Fuerza Popular. Yo creo que eso es una muestra inicial de que está decidido a que se le investiguen como tiene que ser. Bajo esa premisa inicial, yo creo que el Ministerio Público tiene ahora toda la posibilidad de comenzar las investigaciones en este caso. Pero ¿no le parece que el congresista podría haber brindado más explicaciones con respecto a por qué fue socio, porque fue socio, lo admitido, de una persona vinculada con el narcotráfico? Las explicaciones están clarísimas, en mi punto de vista. Por ejemplo, ¿cuándo ha sido socio él? 2014-2015. Sí. Con una persona que ingresaba al Perú por migraciones, no tenía ningún impedimento, ha hecho otras transacciones económicas en el Perú, sí. ¿Alguien ha detectado que era narcotraficante? ¿La policía, migraciones? No. En esas condiciones, él conoce a esta persona y inician, como dice, una sociedad de una empresa. Tan luego él va a postular al Congreso, finalmente Edu vende sus acciones a esa empresa. Y lo más claro, lo que decía inicialmente,
que vía esta empresa se habían hecho exportaciones, está demostrado que no fue cierto. Nunca ha habido una sola exportación de esta empresa. Es más, ni siquiera comenzaron económicamente a funcionar. Porque pero usted no sabe, resultó. congresista, que una sociedad es como un matrimonio, ¿no? Así es. Claro, usted puede decir la superintendencia no se dio cuenta, el banco no se dio cuenta, claro, pero es muy distinto el banco, la superintendencia, a que el socio de uno. Es sospechoso que quien un es socio, comparte pues reuniones de directorio, tiene que estar ahí trabajando en la compañía, no se dé cuenta que hay algo raro con el socio, pues, ¿no? Tampoco es cierto de que ellos han hecho transacciones comerciales y han estado en directorio. En primer lugar, según comenta Edwin Vergara, cuando se trata de instalar esta empresa, no dio resultados, porque en el Callao creo que no le dieron el permiso. De un tiempo recién ya consiguen el permiso en otro distrito, y cuando ya iba a comenzar esto a funcionar, así es, él prácticamente vende sus acciones. Era imposible, y acá hay que ser justo en realidad, era imposible que él pueda darse cuenta de qué manera podía saber que era un narcotraficante. Era imposible. Lo bueno es las acciones inmediatas que ha tomado Edu Vergara respecto a ese tema. Se ha, digamos, puesto a disposición del Ministerio Público, a disposición de los periodistas, ha ido a todos los canales, a dar entrevistas. Eso es bueno, yo creo que así actúa la gente de bien. Pero, congresista, yo me imagino que hubiera pasado si, por ejemplo, esto le hubiera sucedido a un Pepe Causa, usted lo hubiera incendiado vivo, No, usted. No, hay muchos, por ejemplo, actualmente, o en la legislatura anterior, otro gobierno anterior, ha habido congresistas incluso que han tenido acusaciones serias, incluso sentencias consentidas, y han terminado su prisión. Y yo creo que hay que ser, en este tema, evaluar las cosas. Y yo sí creo de que en el caso de él está actuando correctamente, está dando señales claras de que no oculta nada, de que se pone a derecho. Y Pero eso, si a PPK lo han enterrado por ser socio de Sepúlveda. no, pues, o sea, hay documentos, que no es por que sea socio Sepúlveda, porque siendo ministro de Estado ha recibido dineros de la empresa Odebrecht mediante su empresa personal. Eso está demostrado, ahí están las transacciones, están los depósitos incluso que no han ido solamente a su empresa, depósitos que han ido también a su cuenta personal. O sea, eso está plenamente demostrado. O sea, hay una diferencia bastante grande entre los dos casos. ¿Y cómo han tomado la actitud del señor Vergara dentro de Fuerza Popular? Nosotros bien, porque él, como digo, ha actuado inmediatamente. Él no está esperando, pues, a ver, voy a ver cómo me defiendo o voy a ver cómo van las cosas. Inmediatamente ha salido a los medios a explicar e inmediatamente ha pedido el levantamiento de su Sí, sí, lo vimos, además lo puso en las redes sociales. Ha presentado los documentos inmediatamente. La venta de acciones lo ha presentado. O sea, vemos como un congresista que sí, pues, está en un problema, pero con todas las ganas de demostrar su honorabilidad. Bien, y el tercer tema que ha complicado un poco a Fuerza Popular, que ha alborotado a Gallinero, es que hoy se conoció, se terminó de conocer, porque salieron ayer, estos videos completos, ¿no?, de Kenji Fujimori, y en un momento Kenji Fujimori acusa directamente a la congresista Alcorta, al señor Galarreta y a la señora Letona de haber recibido plata de Odebrecht. Sí. Sobre ese tema, yo quiero dejar sentado mi protesta, porque el día viernes va el presidente del Congreso, va con el congresista Mamani, entregan esas grabaciones al fiscal de la Nación y a los 2 días salen en los medios de comunicación. Yo creo que allí se tiene que investigar cómo es que se filtró esa información, y recordemos que no es el primer caso. El Ministerio Público se ha convertido en una coladera. El Ministerio Público, incluso investigaciones reservadas, lo filtran a algunos medios de comunicación, amigos, y esa práctica tiene que terminar. Yo no sé qué dice a ese respecto la Fiscalía Suprema de Control Interno, qué dice el CNM. Yo creo que se tiene que investigar, y basta ya de utilizar el Ministerio Público, digamos, para dañar la imagen de unos y finalmente para proteger a otros. Eso no es correcto. Yendo al tema en sí. ¿Pero no se parece un poco a lo que hizo el señor Mamani? ¿No se parece un poco a lo que hizo el señor Mamani, que grabó y ahí lo filtró? Lo que ha hecho el congresista Mamani es, y además hay mucha diferencia entre lo que hace Mamani y lo que hace el Ministerio Público. ¿O te parece correcto, por ejemplo, que todos los allanamientos que han hecho a Fuerza Popular inmediatamente sale a la prensa? ¿Eso es correcto? En la casa de... El señor Yoshiyama y el señor... toda la
el allanamiento que hacen en los locales de Fuerza Popular, incluso van hasta los baños, todo eso lo filtran. ¿Eso es correcto? No, pues hay mucha diferencia. Mamani lo que ha hecho es grabar para finalmente denunciar y desbaratar a una organización criminal. Y eso tenemos que saludar, porque si vamos a querer, digamos, matar al mensajero, ¿qué congresista o qué persona va a querer mostrar las pruebas de un delito? Ahorita entramos a hablar de Mamani en particular, pero sobre lo que ha dicho de sus colegas. Yo creo que lo que hace Kenji en esa conversación, en esa grabación, es tratar de convencer a Mamani con esos argumentos para que él, digamos, se pase, como se dice, al lado oscuro. Eso es lo que él está tratando de hacer. Y para mí, que sin ninguna prueba, porque no muestra ninguna prueba, va a dañar honras de personas que por lo menos en todo el tiempo que se les conoce no han tenido ningún acto ligado de corrupción. ¿Cuándo se ha escuchado que Lourdes Alcorta o cuándo se ha escuchado finalmente que Lucho Galarreta estén metidos en actos de corrupción? Yo de verdad creo que Kenji se ha metido en un nuevo problema y va a tener que demostrar con pruebas fehacientes que lo que él ha dicho es cierto. Ya ellos han manifestado de que esperan que se rectifique. Sí, los tres se han manifestado además tajantemente, y hay algo que han dicho los tres que dentro de todo es válido, ¿no? Que es que ellos no fueron candidatos por Fuerza 2011. Así es. En el 2011, Lucho Galarreta y Lourdes Alcorta postularon por Alianza por el Gran Cambio. Y Úrsula Letona no postuló en esa fecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, incluso eso se cae por sí solo. Y es lamentable en realidad el tristísimo papel que está jugando últimamente Kenji Fujimori. Pero parece que ya acaba el papel, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya justamente el día de hoy ya se nombró al congresista delegado, que es como el fiscal ponente. ¿Quién va a ser? Congresista César Segura. Y bueno, y acá él tiene 5 días para estudiar el caso y presentar los cargos correspondientes en la subcomisión. Y en la subcomisión tenemos 15 días para evacuar un informe que llegará finalmente a la comisión permanente. Y luego al pleno, ¿no? En caso de que se... Sí, si la comisión permanente decide y está de acuerdo con este dictamen, eso llega al pleno. O sea, hay 3 instancias: la subcomisión de acusaciones, la comisión permanente y el pleno del Congreso. Y el pleno es quien toma la decisión final de separar del Congreso a quien corresponde. Si es que es la decisión suspender, puede inhabilitarse o puede destituirse. Eso es lo que puede pasar con los 3 congresistas. ¿Y usted cree que tiene posibilidades de salvarse Kenji y los Avengers? Lo que pasa, Mijael, yo te pido acá no adelantar opinión. Sí, yo soy miembro de la subcomisión, entonces lo que sí puedo decir es de que vamos a actuar con celeridad, con imparcialidad y objetividad. El Perú ya no está, digamos, ahorita esperando, no va a esperar de que este tema, por ejemplo, dure 3, 4, 5 meses. El Perú quiere que pasemos de la retórica a la acción, sobre todo en temas tan graves de corrupción. Y con respecto a esta reacción del señor Vergara, que usted saluda, ¿le parece que reaccionó mejor que Joaquín Ramírez? Bueno, Joaquín Ramírez... Porque el señor Ramírez nunca tuvo esta reacción que usted saluda, ¿no? Nunca salió a decir, levanto todo, pues investiguen. No recuerdo exactamente en realidad la situación, cómo se dio de Joaquín Ramírez, pero yo en este caso, sí, yo saludo y me alegro en realidad de la reacción rápida y pronta del congresista Edu Vergara. ¿Y le hubiera gustado que Ramírez reaccione así? Yo creo que todos quienes estamos cuestionados y siendo hombres públicos, tenemos que actuar inmediatamente, tan luego llegue la denuncia. Si ya esperas un tiempo, estás midiendo qué va a pasar, qué puede pasar, no es correcto. ¿Eso no es lo que ha hecho Ramírez? ¿Esperar un tiempo, medir, guardar silencio? Te soy sincero, no recuerdo exactamente cómo fue el devenir de los hechos, pero bueno, a Joaquín Ramírez también se le está investigando, está a derecho, y bueno, ya ha pasado cuánto tiempo, y hasta el momento no se llega a probar nada en contra de él. Pero sin entrar a lo judicial, yo hablaba del gesto, ¿no? Porque usted saluda y dice que pues, es la manera correcta de un hombre público reaccionar,
diciendo que frente a una imputación de este calibre, lo que ha hecho el señor Vergara es lo correcto. Y yo lo comparto. Ha dicho que le ande el secreto de comunicación, el secreto bancario, que me investigue. Pero el señor Ramírez nunca ha dicho una cosa así. Yo creo que sí. Si mal no recuerdo, él salió en conferencia de prensa en Pasos Perdidos y Joaquín también pidió que levanten el secreto bancario, incluso manifestó que tiene el número telefónico, lo tiene hace más de 15 años y que también estaba dispuesto a que levanten el secreto de las comunicaciones. Recuerdo que él también se puso a derecho rápidamente. Y sobre el señor Mamani, regresando, porque tenía esta idea en la cabeza, el señor Mamani, cuando ha entregado los audios, ¿por qué fue con Luis Galarreta? Ese gesto, ¿nos lo puede explicar? Porque la Junta de Portavoces acuerdan que se entregue esos documentos, esos registros fílmicos a la Fiscalía. Así es. Y quien representa en realidad al Congreso, como fue un acuerdo de Junta de Portavoces, era Lucho Galarreta. Y él tenía que acompañar a entregar... y él fue testigo de que los lacraron, que... Sí, él dice que fue... se entregó, no demoró más de 3 o 4 minutos la conversación, se lacró. Es un acto simple, ¿no? Sí, y él se retiró. Congresista Mamani quedó dando su manifestación a una fiscal. Pero, bueno, pues acá el problema es que no es la primera vez que el Ministerio Público filtra información. Pero ha pasado con otras tiendas políticas, ¿no? También, ¿recuerda usted cuando allanaron la casa del señor Toledo? También se filtraron las imágenes, además entró la prensa en vivo, ¿no? A la casa de Camacho, ¿se acuerda? Sí, y eso está mal, pues, si son investigaciones reservadas, entonces, ¿dónde queda la reserva de la investigación? ¿Dónde queda el honor de las personas? Si finalmente, ¿qué pasa? Que allanan un local, pero no se demuestre finalmente ya en el proceso que no era responsable, entonces, ¿cómo ha quedado? ¿Por qué tienen que filtrar esa mala costumbre, digamos, del Ministerio Público? Y filtran la parte que les corresponde. Respecto a Susana Villarán, ¿qué han filtrado? Una agenda donde dice nosotros nunca sobornamos a nadie, o sea, filtran la parte que les favorece a quienes ideológicamente son similares. ¿Y quiénes son ideológicamente similares? Bueno, pues a Pablo Sánchez sabemos pues que es un hombre de izquierda y sabemos que Susana Villarán, hasta ahora no lo tocan absolutamente nada, vergonzoso. ¿Qué creen que en el país nos chupamos los dedos? Después de 15 meses, el fiscal de la Nación de Pablito Sánchez va, digamos, a allanar el domicilio de Susana Villarán. ¿Eso es correcto? O sea, el allanamiento se hace inmediatamente ante una denuncia para asegurar de encontrar algunos medios probatorios. ¿Cómo fue con Fuerza Popular? Así es, ¿qué esperaban? ¿Esperaban que después de 15 meses Susana Villarán tenga alguna prueba? No, pues ya basta de utilizar el Ministerio Público como un arma de persecución política, de desprestigio para unas personas y para blindaje de otras personas. Eso es lo que ha convertido Pablo Sánchez al Ministerio Público bajo su mandato. ¿Y usted cree que hay una persecución en contra de Fuerza Popular desde el Ministerio Público? No tengo ninguna duda. Basta ver la forma como se ha venido actuando en esos temas. Cuando después de varios meses, cuando no encuentran absolutamente nada respecto a la campaña 2011-2016, entonces, ¿qué hacen? Lo convierten en una investigación de organización criminal por organizar cócteles. Lamentablemente, eso es lo que está haciendo el Ministerio Público con Fuerza Popular. ¿Y cree entonces que sí hay un favorecimiento a la izquierda en particular? A la izquierda y también al gobierno de turno. Recordemos, por ejemplo, ¿qué pasó con Alejandro Toledo? No recordamos cuánto tiempo se tiraba la pelota el Ministerio Público con el Poder Judicial, que el cuadernillo estaba mal hecho, que hay que hacerlo de otra manera. Se han pasado cerca de un año y hasta el momento, ¿qué tenemos de concreto para, digamos, la extradición de Alejandro Toledo? Absolutamente nada. Ese juez, Abel Concha, lo tuvo guardado todo el tiempo que quiso, digamos, ese caso. ¿Cuándo lo van a traer a Alejandro Toledo? No les convenía traer, ¿por qué? Porque había otros implicados que estaban en el gobierno. Pues es una maniobra burda que todos los peruanos sabemos perfectamente que está ocurriendo. Ahora, con respecto a los filtros y a quién filtra, quién no filtra, ¿qué ha pasado con Fuerza Popular y sus filtros? Porque la verdad es que se les han colado un montón de congresistas que le han hecho un montón de daño al partido, ¿no? Si hay que hacer una autocrítica, yo estoy consciente de que los filtros
que hemos tenido. ¿Cuáles han sido? Cuéntenos un poco para entender, porque usted ya tiene trayectoria como congresista, ¿no? Si uno quería postular con Fuerza Popular como invitado, ¿qué filtros había que pasar? ¿Cómo era el proceso para el 2016? Yo no he estado en el proceso de otros congresistas, voy a contarte en todo caso mi Sí. experiencia. Bueno, a mí se me convocó, se me llamó y hasta en 3 o 4 oportunidades fui ¿Entrevistado? ¿Y quién pero entrevistaba? además, bueno, a mí el 2011... El CEN, me imagino. 6 miembros del CEN y te pedían pues tus documentos como... ¿Y se acuerda quiénes eran? ¿La señora Fujimori directamente? ¿De repente el señor Pierre? O la No, señora Ana a mí no me entrevistó ni Pierre Figari, ni Ana Vega, ni Keiko, solamente algunos miembros del CEN. Y me dice que son 3 entrevistas. Sí, yo pasé 3 entrevistas por lo menos, pero y te piden además pues toda la documentación, antecedentes policiales, penales, todo ello, ¿no? Yo creo que amerita que tengamos mayor celo en lo que es la selección de candidatos y esto es muy bueno, estamos a puertas de un proceso eleccionario y hay que tener, digamos, mayor cuidado en seleccionar a nuestros candidatos. Pero este mismo proceso también lo pasó, por ejemplo, la señora Ponce. No lo sé, como te digo, yo no he sido parte del grupo de evaluación, así es que no sé exactamente cuál ha sido en estas últimas elecciones los filtros que se han Pero tenido. internamente usted lo ha podido conversar, me imagino, ¿no? No, y con toda sinceridad, yo nunca he preguntado hasta el día de hoy, bueno, quiénes fueron los que han hecho la evaluación, cómo se ha evaluado, cuáles son los filtros que han pasado. Pero a consecuencia de todo esto, obviamente... ¿Y qué medidas van a tomar? Y ahora, como miembro del CEN, entonces obviamente que tenemos que sentarnos, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, a ver que todo esto que ha sucedido no vuelva a suceder. Hay que poner ya remedio a estos hechos, que por lo demás creo que todos los partidos políticos hemos cometido esos errores, pero hay que superarlos. Porque, claro, uno puede decir, la señora Lisbeth Robles, ahora que está involucrada en este asunto, el señor Bienvenido Ramírez, el señor Bocángel, el señor Fujimori, han generado pues toda una batahola en el Congreso, pero finalmente ustedes los llevaron, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay congresistas que, por ejemplo, no tienen antecedentes y que llegan al Congreso, y una vez que llegan al Congreso, lamentablemente, no tienen ética, no tienen moral, y eso no se puede visualizar. ¿Como quién, digamos, por ejemplo? Yo creo que los mismos congresistas, como Bienvenido Ramírez, ¿no? Que se ve Guillermo Bocángel, se ve en los audios, en los videos, que abiertamente hablan, pues, de utilizar los dineros del Estado para beneficio propio, para comprar conciencias. ¿Y usted cree que esta compra de conciencias se dio o que simplemente es el señor Ramírez fanfarroneando? Pero, ¿cuántos congresistas? Vamos iniciando. ¿Quién fue el que comienza todos estos hechos? Kenji. Kenji. Él, desde el interno, comienza a complotar contra la bancada y comienza a complotar contra Keiko Sofía Fujimori. Luego de eso, él es expulsado de Fuerza Popular y a partir de ahí, él se vuelve, digamos, el cabecilla, el autor intelectual para sacar a congresistas de la bancada. En ese momento no sabíamos cómo era el tema, luego ahora ya sabemos que los han sacado ofreciéndolos prebendas. Entonces, si hay alguien que ha iniciado este tema, ese se llama Kenji Fujimori. ¿Y usted lo sospechaba en ese momento? Porque cuando, yo me acuerdo, tengo clarita una imagen del día 21 de diciembre, cuando Kenji y los después llamados Avengers votan en contra, yo me acuerdo que usted encara a Kenji Fujimori bastante sorprendido. Eso fue antes de la votación. De la votación, claro, justo cuando se iba a votar. Cuando ya estábamos en todo el proceso, nos sorprendimos porque todo el mundo hablaba y decía, bueno, tal congresista va a votar en contra, tal en contra, tal en contra de los acuerdos de la bancada, o sea, va a votar en contra de la vacancia. Esos momentos, pero ¿qué está pasando? Y vienen a mis oídos que Kenji estaba orquestando eso. Y yo inmediatamente... Eso fue ese mismo día, el 21. Ese mismo día. Subo a la oficina de Kenji y yo con él converso cerca de 1 hora en su oficina. ¿Usted era amigo de Kenji? En realidad, yo no puedo decir que he sido amigo. Hemos sido compañeros de ¿Pero una relación cordial, amical? Es muy difícil hacer amistad en mi caso con Kenji. Es una persona muy parca, no es alguien que puede acercarse y te da una confianza. ¿No le parece confiable? No, me refiero a que no te da la confianza para conversar. Es más bien hermético, distante. Así es. Y permíteme decirte, lo que se ve en la filmación
es ya una segunda conversación. Y en la primera conversación, ¿qué le dice? ¿Qué está pasando? Y yo le dije, mira, Kenji, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué tú estás dividiendo a la bancada? ¿Por qué estás...? ¿Y qué le respondía Kenji frente a eso? Respuestas ambiguas, que no la gobernabilidad, que el país no quiere una vacancia, pero le decía, los temas de corrupción son evidentes. Y bueno, y luego, cuando yo ya veo que él llama al congresista Pariona, tratando de convencerlo para que también se vaya con ellos, yo me acerco y le digo, Kenji, el hecho que tú vayas a votar o has optado ir con la corrupción no implica pues que sigas acá queriendo dividir la bancada. Y yo no voy a permitir que tú lo hagas. Pero hasta ese entonces usted no sospechaba que estaba ofreciendo prebendas ni nada, simplemente No, pensaba que era un tema ideológico. Así es, que simplemente él estaba apoyando, no, yo lógico que él está apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, simplemente por la bronca que había con la bancada, que estaba en contraposición a todo lo que hacíamos. Yo sospechaba y pensaba que era por eso. Pero ya después con los días nos dimos cuenta, y en esta segunda vacancia, que había sido pues por prebendas, ¿no? ¿Y usted ha conocido de algún caso en donde efectivamente se haya entregado prebendas? Porque, por ejemplo, en el audio, me acuerdo del señor Ramírez, él habla como si fuese el dueño de Tumbes, ¿no? Claro. Aquí hay que investigar, seguramente estas investigaciones va a salir a luz. Él habla, por ejemplo, de que él ha colocado funcionarios en Tumbes, habrá que ver si es cierto. Y lo más importante, hay que revisar todos estos proyectos de inversión que han ido a las diferentes regiones donde están los congresistas disidentes. Hay que ver pues en qué momento se dieron, y de ahí vamos a tener una idea clara de qué proyectos de inversión se han negociado y qué no. Ahora, una vez que sucede toda esta segunda crisis que termina con la renuncia del presidente, esto pues tuvo como preludio la publicación de los videos y los audios que todos hemos conocido. Y no fuimos pocos los que dijimos, bueno, aquí terminó la carrera de Kenji, ¿no? Porque ya con esto va a estar complicado que pueda salir a flote. Pero sacó un as bajo la manga diciendo que iba a hablar en la fiscalía y que iba básicamente a contar todo sobre el financiamiento de Fuerza Popular. ¿Usted cree que tiene algo que decir? No, él no sacó ningún as bajo la manga. Él lo que hizo simplemente es un gesto desesperado. O sea, es un bluff, digamos. Sí, que él me parece que quiso desenfocar la atención que estaba sobre él hacia otro lado. Bueno, pues él ofreció ser colaborador eficaz, creo, que lo haga, pues que vaya y diga lo que tiene que decir. Yo siempre he dicho que en Fuerza Popular no tenemos ningún temor, nuestras cuentas están claras, así es que espero más bien que de una vez no siga postergando ese tema, porque quien tiene que decir la verdad va y lo dice. ¿Por qué él pide una prórroga? O sea, ¿que está armando algo? No, eso demuestra pues que en realidad es un bluff y que no tiene absolutamente nada que mostrar. Ahora, el ingeniero Fujimori habló con nuestra compañera Lourdes Paucar y dijo algunas cosas importantes saliendo de su consulta médica, ¿no? Él dijo que él creía que había una distancia entre Kenji y entre Keiko, pero que él estaba seguro que se iba a resolver. ¿Usted cree lo mismo? Yo veo en realidad muy difícil que Kenji pueda volver a formar parte de Fuerza Popular, porque los hechos que él se han podido ver son hechos muy graves, y no es solamente el distanciamiento con Keiko, es lo más grave, todos los actos de corrupción que él ha encabezado. Fuerza Popular va a tener en sus filas a una persona como Kenji que alienta la corrupción suya y de otros congresistas. Eso para mí es inviable. Ese camino ya no tiene retorno. Pero yo creo más bien que él no tiene muchas ganas de volver, ¿no? Más bien creo que quiere fundar su partido y correr para las elecciones del 2021. Sí, yo creo que... Y esto le podría generar, hay que ser sinceros, un problema a Keiko, no porque Kenji Fujimori vaya pues a quitarle más congresistas, sino que finalmente el fujimorismo pues se va a partir en dos, me imagino, ¿no? En cuanto a los electores, digo. Bueno, acá está claramente establecido que el país, los fujimoristas tienen que elegir, pues, digamos, por una línea de lucha frontal contra la corrupción o por una línea de la corrupción, que alienta la corrupción. Yo creo que todo lo que ha pasado pinta de cuerpo entero a Kenji Fujimori. Yo no creo que haya peruanos que quieran un líder que, como digo, es corrupto y alienta la corrupción como es Kenji. Pero el fujimorismo tiene buena parte, o alguna parte, vamos a decir, de su capital político fraguado en el hecho de que pues, el gobierno de Alberto Fujimori fue muy bueno para muchos peruanos, ¿no? Hay una base sólida del fujimorismo que de alguna manera sigue al partido por lo que hizo el ingeniero Fujimori cuando fue presidente, más allá de si nos gusta o no.
El señor Kenji Fujimori de alguna manera es el heredero de eso, ¿no? Porque su padre constantemente lo embiste con la autoridad moral para liderar el fujimorismo. Yo no he visto que Alberto Fujimori lo inviste de alguna autoridad a Kenji. Yo veo que él trata de en los medios de comunicación aprovecharse de esa cercanía con Alberto Fujimori para querer, digamos, jalar agua para su molino. Es triste ver que un hijo, digamos, aprovecha esa coyuntura para querer, digamos, tener réditos políticos. Porque esas fotografías, pues, donde se ve con Alberto Fujimori, o con una entrevista, recuerdo, en Pasos Perdidos, cuando dice, yo sí quiero a mi padre, o sea, él sí quiere, ¿y quién no lo quiere? Esas cosas... ¿Usted cree que Kenji usa a su padre y su enfermedad? A su padre lo utiliza constantemente. Recuerda lo que dice en la grabación, dice... Dice, nosotros lo sacamos. Donde mi padre pone la mano, está reelecto. Entonces, como él tiene ese convencimiento, quiere hacer aparecer ante la opinión pública que él es el único que se preocupa por su padre y el único que tiene cercanía. Y eso no es cierto. Así es que yo creo que los peruanos se dan cuenta perfectamente de quién es quién. Y cuénteme una cosa, ¿cómo fue el proceso del señor Mamani una vez que él graba estos audios? ¿Cómo se acerca donde usted a decirles tengo esto? No, yo igual que tú, igual que seguramente... ¿Usted se enteró por la prensa? Sí, yo vi el tema de los audios también por televisión. Recuerda que ni siquiera yo estuve en la conferencia de prensa, no estuve enterado. Así es que yo no puedo decir cómo ha sido ese tema al interno. Y hay varios congresistas de su bancada, la congresista Vilca Toma, que bueno, eso ha sido cercana a su bancada, que han pedido que se amplíe esta investigación a otras figuras más allá de los señores Fujimori, Bocángel y Ramírez. ¿Esto va a ser así? Al señor Yufra, quieren que si bien es cierto, en la Junta de Portavoces acordamos investigar a los 3 congresistas y quienes resulten responsables, pero en honor a la verdad, a quien falta incluir en esta denuncia constitucional es al exministro Bruno Yufra. ¿Por qué? Porque se le ve a él también en la grabación alentando a Mamani para que se pase, digamos, como digo, al lado oscuro. Le dice cómo es la nuez, ya sabe lo que va a sacar. O sea, él es tangible el hecho de su participación. En el caso de Carlos Brus y Mercedes Arauz, son mencionados, son mencionados, y yo no creo que se deba investigar a alguien simplemente por el hecho de que alguien lo menciona, y sobre todo congresistas de esa categoría moral. ¿Alguien malintencionado podría decir que estaba usted poniendo el parche antes de que salga el chupo con el Corta, Galarreta y Letón? No, son temas totalmente diferentes. ¿Los han mencionado? No, a ver. Acá estamos hablando del tema de la compra de votos. En el tema de Alcorta, se les ha acusado de recibir dinero de odio. Ahí no tiene nada que ver con compra de votos. Así es que no trato de poner el parche, las cosas en su dimensión. Y yo creo, como repito, y en ese caso, Kenji Fujimori tiene que presentar las pruebas pertinentes, porque lo contrario, o sea, simplemente porque alguien en una grabación dice tal persona... No, de acuerdo, la culpabilidad hay que probarla, ¿no? Así es. Bueno, tiene que probarlo o en todo caso retractarse. Solamente tiene 2 caminos. Correcto. Bien, congresista, yo le agradezco mucho por haber venido. Queda pendiente, después de la plantada la semana pasada, que me traiga 2 fotos. Su foto de líder estudiantil de izquierda, que todo el Perú quiere verla cuando usted era el líder estudiantil, y una foto de la fiesta de prom de Yesenia Ponce. ¿Qué le parece? Me trae las 2 y quedamos zanjados, ya no me... Yo creo que la fiesta de prom de Yesenia va a ser un poco complicado. Muchas gracias, congresista, por venir. Siempre un gusto conversar con usted. Hacemos un corte y regresamos.